Entonces, D.A. Carson tiene unos muy buenos argumentos en contra de el argumento protestante. Hola genios, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy quiero empezar diciendo que yo he dicho cosas como estas. Es el típico señor que sí se la cree, es el que se la cree, o sea, él cree que los argumentos que él da está destruyendo al protestantismo. Él se la cree, él cree que el argumento que da él es de tal peso que ni un protestante puede cargar. Y digo que es el típico don porque hay que darle por su lado, ¿no? O sea, él está tan convencido de lo que él dice que lo que tú le digas no tiene sentido para él. O sea, estos tipos de señores a veces son los que ya le tienes que decir, sin ofender, ya tienes que decirle, sí, está bien, no pasa nada, tú estás correcto, no, tienes razón, o sea, como dicen en mi pueblo, ya darles el avión, ¿no? ¿Pero por qué las he dicho? Bueno, porque no se necesita tener los créditos de una persona como Luis Jovel para darse cuenta que esta persona en realidad le falta bañarse, empolvarse de teología, ¿no? Y es que uno no necesita tener tantos créditos académicos o ir a 2, 3 años a la universidad para entender que Hugo desconoce mucho de la teología. Tan solo basta con que usted se empape un poco de teología para darse cuenta que cuando él quiere hablar de temas teológicos, se nota que le falta. Y creo que aquí voy a poner unos pequeños videos donde se ve a Luis Jovel dándole unas clases en realidad a Hugo Delgado, que no voy a poner todo el video, voy a usar varios extractos del video de su canal, pero para si ustedes quieren ir a verlo, vayan y péguenle un vistazo al canal de Luis Jovel. Me pareció muy bueno y con un espíritu muy sano, ¿no? A enseñarle, en verdad, querer enseñar a Hugo los errores. Así que vamos a empezar con el primero. Roca y piedra pequeña, respectivamente, en el griego más antiguo, la distinción, escúchenme bien esto, es primariamente confinada a la poesía. No dice eso, Carso, pero de nuevo lo vamos a ver de vuelta, a ver si de verdad dice eso. Y aquí es donde Hugo empieza a leer lo que él quiere leer. Y es que si uno le pregunta a Hugo cuál era el griego antiguo, tal vez diga que el koiné, pero antes de eso estuvo la era prehomérica y después tuvo la era clásica, que también se le conoce como la era de los dialectos. Pero sigamos. No está hablando lo que Hugo está diciendo. No está entendiendo ni a Carson, ese es el problema. Y yo por eso digo, dudo que entienda a Allison y a Artie France, porque ellos son más técnicos aún. Y aquí, como ya pueden ver, Luis Jovel ya empieza a dudar de que Hugo, al citar a los referentes de la apologética o eruditos del top de los protestantes, entienda lo que está leyendo. Y es que se me hace raro que mucha gente piense que un hombre que viene de la nueva era llegó al catolicismo y de buenas a primeras se pone a leer a los eruditos protestantes y los entiende mejor que uno mismo. Y me cae de raro que la gente le crea. Eso se llama una transliteración del arameo al griego. Pero cuando Mateo está escribiendo lo que hace, cuando utiliza la palabra Petros y Petra, ahí lo que está haciendo es una traducción. ¿Okay? Entonces, esa es la distinción. Pero lo importante aquí es casi todas las conversaciones de Jesús, sí, no solamente en este texto, todas las conversaciones, todo lo que Jesús habló, que nosotros sabemos, habrá sido el arameo. Y todos los evangelios están traduciendo de eso al griego, no solamente en este sentido. ¿Ok? Para que tengamos que esto no solamente se aplica a este pasaje en sí, a Mateo 16, 18. Esto está en todos los evangelios, todo el sermón del monte, todo eso. Así que, bueno. Y es que es simplemente lógica, ¿no? Por lo regular se piensa que lo que Jesús habló fue arameo, entonces, ya que tenemos al Nuevo Testamento su mayoría escrito en el griego koine,
se da a entender que traducieron, las palabras de Jesús al griego. Y por ahí los problemas cuando se hacían los debates antes sobre el bautismo, porque una persona lo tomaba literal y decía, significa sumergir, y el otro, no, aquí esparcimos, y decían, bueno, ¿qué dijo Jesús en el arameo? Bueno, dice lo que dice el griego, es lo que quiso el Espíritu Santo que dijera. No termina ahí, pero en fin, sigamos. Argumento que da él, quiero decirles, me pareció muy bueno y lo voy a tomar de aquí en adelante. Pues está mal porque Carson no quiso decir eso. Como diría un buen amigo mío, pobre criatura. Cuando ellos dicen que vamos a refutar a Hugo Delgado y hacen sus programas diciendo que van a hacer una refutación y que me van a refutar, en realidad lo que tienen que entender es que están refutando los argumentos de sus académicos y están cortando la rama que los sostiene. Bueno, ahí. Yo más bien diría, se va a estar refutando la versión de Hugo de lo que los académicos protestantes dicen. Yo no diría tanto que se están refutando los académicos, sino que la versión hugana o delgada, por decir así, usar un poco ese lenguaje. En definitiva, yo le llamaría la versión delgada, ya que sus argumentos no son de peso, aunque él cree, y es donde entro en conflicto, porque pienso que él hace las cosas con ventaja, pero de repente veo que sí se la cree y digo, bueno, se autoengaña esta persona o simplemente no se da cuenta. Y cuando usa un lenguaje tal como este argumento es devastador, la pregunta del millón, destruyendo el protestantismo, deja una herida de muerte al protestantismo, y cuando leo su argumento o veo su argumento digo, no sé qué novela te estás inventando, hermano, pero no es lo que tú piensas. Y luego le dicen, no, bueno, se ponte serio, pero ¿cómo se puede poner uno serio con estas personas? De verdad. Y luego viene, ¿por qué todo este video? Bueno, ya para darles contexto de por qué todo este video es porque hace como 2 días atrás, Santiago Alarcón hizo un en vivo, que ya no está o no lo encontré yo, acerca de César Vidal. Y él claramente dice, bueno, mi buen amigo Hugo hizo un video donde los tops protestantes, eruditos protestantes, hablan a favor de que Pedro es la piedra. Y con esa arma se lanza a la guerra con César Vidal. Y aquí dirán las personas, pero Luis Jovel también le tira a César Vidal. Bueno, ese es punto y aparte. Ese es harina de otro costal. Yo aquí lo que estoy diciendo es cómo Santiago Alarcón no aprende. Cómo se fue a confiar de Hugo Delgado. Y llegó Huguito y le dijo, mira Santi, que he descubierto que el agua moja. Y Santiago le había dicho, pará. ¿Cómo así? Si todos sabemos que el agua moja. No, mira, yo estoy seguro que el agua moja. Y se le hizo una bomba. Se le hizo una bomba a Santiago. Y bueno, genios, ya estamos de nuevo. Como dijo aquel gran conductor de autos, la familia es primero. Pero ya estamos de regreso. ¿En qué me quedé? Ah, sí, bueno, en que Santiago Alarcón le creyó el verso a Hugo Delgado. Tristísima situación. Pero vamos a empezar a ver cómo Luis Jovel empieza a corregir a Hugo. Los que se basa el nombre Cefas. Ahí está en su página, ahí está la referencia. Motivos relacionados con el inframundo. Vamos a ver aquí. Con el inframundo y el templo. Y por lo tanto, con connotaciones de imágenes de puertas del Hades. Y como ustedes saben, Heiser ya habló acerca de qué son las puertas del Hades. Michael Heiser habló que están cerca del lugar donde se creía que estaban las puertas del Hades. Entonces, Carson no habla de esto, Hugo no habla de esto, pero Heiser habla de eso. Y mucha gente está hablando de eso también ahora. Las puertas del Hades e iglesia. Las puertas del Hades. Me recuerda un video donde Santiago Alarcón tuvo casa llena. Tuvo un filósofo,
un teólogo y un doctor, a Jonathan Ramos, Néstor Díaz y a Enoel Hernández en un solo video al mismo tiempo. Y recuerdo que el doctor Enoel dijo algo de las puertas del Hades con referencia al capítulo donde se está hablando sobre Pedro y la piedra, ¿no? Pero parece ser que a Santiago le entró por un oído y le salió por el otro. Cosa lamentable, ¿no? Que teniendo un teólogo, a un filósofo, a un doctor, termines como católico creyéndole a un ingeniero. 3. Si Mateo no hubiera querido decir más que Pedro era una piedra en contraste con Jesús, la palabra más común habría sido litos, piedra, en casi cualquier tamaño. Entonces no habría habido juego de palabras, y ese es el punto. Y como ya lo mencioné, el griego dice lo que el Espíritu Santo quiso que dijera. Muchas metáforas. Eso es lo que viene diciendo Carson, no está de parte de Roma. En Juan 9:5 Jesús es la luz del mundo. En Mateo 5:4 sus discípulos lo son. Ninguno de esos pares amenaza la singularidad de Jesús. Simplemente muestran cómo las metáforas deben interpretarse principalmente con referencias a sus contextos inmediatos. Ya viste, Hugo, no es así como vos decís. Conservadores, oigan bien cómo lo que lo voy a volver a leer. Está Carson del lado de Hugo y de los católicos. Oigan bien lo que dice Carson. Nada de esto requiere que se respalden los puntos de vista católicos romanos conservadores. Para ejemplos de tales puntos de vista, Lagrange y Saburín. El texto no dice nada sobre los sucesores de Pedro, la infalibilidad o la autoridad exclusiva. Estas interpretaciones tardías implican problemas exegéticos e históricos insuperables. Por ejemplo, después de la muerte de Pedro, su sucesor tendría autoridad sobre el apóstol sobreviviente Juan. Terriblemente honesto, Luis Jovel, ¿no? Y es que no hay que meterle mucho coco, simplemente hay que aplicarle un poco de lógica para darse cuenta que el supuesto sucesor de Pedro, llamado Lino, ocupó el puesto petrino, el papado, cuando un apóstol todavía estaba vivo, que es el apóstol Juan, aquel que puso su cabeza en el pecho del Señor, ¿no? Y si esto, que es el más fácil de entender, Hugo salió con otra cosa diciendo que apoyaba la posición católica, lo siento por Hugo, porque no entendió lo que leyó. Cosa que yo lo comprendo porque simplemente no está entrenado en leer cosas teológicas. No espero que Hugo ni Santiago Alarcón salgan a reconocer esto que acaba de pasar. Para nada, ya que ellos no cuentan con esa autocrítica de la cual goza el protestantismo. Pero bueno, aquí les dejo el video que les hablé del doctor Hernández. Mateo capítulo 16, verso 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces dicen, ¿ves? Ahí tenemos la evidencia de que la iglesia que fundó Cristo fue la iglesia que fue nuevamente designada por el magisterio a través del obispado de Pedro y a través de la tradición apostólica. Y tenemos esas tres fuentes: la escritura, la tradición y el magisterio. Por ende, la iglesia donde se predica ese evangelio, como lo expuso Jonathan y Néstor, es la iglesia católica apostólica romana. El único problema es que cuando usted hace verdaderamente una exégesis y va a esas palabras, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, tenemos que analizarlo nuevamente una perspectiva exegética correcta, porque allí se está hablando de un pronombre demostrativo que se convierte después de un pronombre atributivo. Esta es la palabra tafti, y no se puede adjudicar a Pedro en un concepto exegético, porque Pedro no es el que está hablando. Quien está hablando es Jesús. Por ende, Pedro podría decir esta roca o esta piedra edificará, va a ser la que va a edificar la iglesia, pero Pedro no es el que está hablando, quien está hablando es Cristo. Por ende, de una perspectiva de un pronombre demostrativo, esta que se utiliza allí, esta se aplica en mayor proximidad en aquel que la está hablando, y es Jesús quien la está hablando. La construcción de una posición predicativa en esa frase está el pronombre demostrativo, un artículo y un sustantivo que lo hace demostrativo, pero también es un pronombre que es atributivo. El artículo que se utiliza allí, tei, ¿verdad? Que utiliza la palabra teute, tei, petrai, y esta piedra
Ese artículo es un artículo por excelencia que denomina que esa piedra que está hablando es la piedra mayor. No hay otra piedra mayor de ahí. Por ende, cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca, no está hablando de Pedro, porque Pedro no es la roca mayor, es Cristo basado en eso. Por ende, aquí tenemos este concepto que tenemos que entender, que muchas personas hablan de Petros y Petra nuevamente. Entonces he escuchado al sacerdote Luis Toro diciendo, pero vayamos allá a Corintios, que habla la palabra Cefas, que hablaba en arameo. Sí, pero no utiliza la palabra lithos para hablar del concepto. Por ende, cuando Jesús está hablando allí, está hablando de esta piedra, es la que va a ser edificada la iglesia. Aparte de eso, un análisis exegético cultural, nos damos cuenta dónde estaba Jesús hablando esas palabras. Jesús estaba en Cesarea de Filipos, hablándole a los apóstoles, donde allá había una gran roca que tenía unos nichos donde se encontraban los dioses Pan y todos los dioses romanos. Y había una entrada bien grande que se conocía como las puertas del Hades. El Señor hablando con los discípulos, específicamente donde Pedro, muy probablemente también estaba diciendo, tú eres Pedro, una piedra pequeña, pero sobre esa roca, en otras palabras, sobre el paganismo, la voy a conquistar porque las puertas del Hades, no se traduce como infierno, se traduce las puertas de la muerte no van a prevalecer por ella. Por ende, cuando Cristo resucita, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no lo podía conquistar y él expuso públicamente a todas esas deidades, triunfando sobre ellas en la cruz. Así que desde una perspectiva exegética, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva teológica, Pedro no es la piedra donde se fundamenta la iglesia, es Jesucristo. Y cuando vamos, por ejemplo, a el texto de Romanos capítulo 9, verso 33, él es la piedra del ángulo. Efesios capítulo 2, verso 20, él es la piedra del ángulo donde estos apóstoles fundamentan. Entonces, D.A. Carson tiene unos muy buenos argumentos en contra de el argumento protestante. Trágame tierra y escúpeme en Egipto.